¿Alguna vez te has planteado una interrogante que podría sacudir hasta los cimientos de todo lo que pensabas conocer acerca de la espiritualidad? Imagínate esto. Durante miles de millones de años, antes de que siquiera pisara nuestro planeta, ¿cómo era conocido Jesús en los cielos? ¿Acaso portaba el mismo nombre que ahora reconocemos, o su identidad celestial era radicalmente distinta? Pero, aguarda, porque esto se pone mucho más intrigante. ¿Cuáles eran exactamente sus ocupaciones durante esa eternidad interminable previo a manifestarse como un recién nacido en aquel establo? ¿Se mantenía en una espera pasiva o desempeñaba funciones específicas que permanecen como un enigma para nosotros? Esta cuestión aparentemente sencilla encierra uno de los secretos más asombrosos y transformadores de todas las escrituras sagradas. Lo que está a punto de ser revelado no solo revolucionará tu entendimiento de los textos bíblicos, sino que tiene el poder de transformar radicalmente tu conexión personal con lo divino. En este momento, estamos a punto de desvelar misterios que han permanecido en las sombras durante milenios enteros. Te revelaremos no solo uno, ni tampoco dos, sino tres identidades completamente diferentes que Jesús poseía antes de su llegada terrenal. Y aquí viene algo que va a dejarte completamente atónito. Conocerás las tareas específicas, los roles concretos que Él ejecutaba en esa eternidad anterior, cosas que la gran mayoría de creyentes jamás han siquiera contemplado. Prepárate para una expedición extraordinaria a través de los manuscritos sagrados más ancestrales, donde descifraremos enigmas milenarios sobre la auténtica naturaleza de Cristo previo a su manifestación humana. Te aseguro que las revelaciones de hoy te van a dejar sin aliento y con una visión completamente renovada de la verdadera identidad de Jesús. El enigma universal sobre los orígenes de Cristo. Durante siglos incontables, la humanidad ha estado completamente cautivada por interrogantes fundamentales sobre Jesús que van infinitamente más allá de lo que la mayoría se atreve siquiera a cuestionar. ¿Cuál fue realmente su origen? ¿Cuántos miles de millones de años ha estado en existencia? ¿Cuáles fueron sus ocupaciones específicas en esa eternidad previa? Mantenía conversaciones con el Padre Celestial. Formaba parte de decisiones que afectaban al cosmos entero. Pero aquí viene algo que va a asombrarte profundamente. Aunque Cristo mismo ofreció algunas respuestas a estas preguntas durante su misión terrenal, las Escrituras están cargadas de indicios extraordinarios que demandan una investigación mucho más minuciosa para ser completamente descifrados. Y permíteme contarte algo que va a cambiar tu manera de ver las cosas. La gran mayoría de creyentes leen la Biblia completamente ajenos al hecho de que están pasando por alto referencias increíbles a la existencia preencarnada de Jesús, que se encuentran ocultas a plena vista. Comencemos nuestro examen con los fundamentos que todos reconocemos. El nombre Jesús encuentra sus raíces en la expresión griega Jesús, que proviene del hebreo Yeshua, cuyo significado profundo es Yahweh es salvación. Hasta este punto todo parece conocido, ¿no es cierto? No obstante, aquí radica el primer descubrimiento absolutamente impactante que va a remover tus fundamentos. La existencia de Cristo no comenzó en aquella noche sagrada en Belén. Para nada. Las Escrituras nos declaran sin lugar a dudas que Él ya existía mucho antes de ese momento histórico en el pesebre. Pero no estamos refiriéndonos a algunos años previos, ni siquiera a décadas. Estamos hablando de eternidad sin comienzo alguno. Por tanto, emerge la pregunta fundamental que nos va a ocupar en este momento. ¿Bajo qué identidad era reconocido en aquellos tiempos eternos? ¿Cómo se dirigían a Él en las esferas celestiales? ¿Qué nombres empleaba el Padre para llamarlo? La respuesta es incluso más sorprendente de lo que tu mente puede concebir en este instante. No poseía solamente una identidad, sino tres denominaciones
distintivas completamente diferentes que revelan aspectos fascinantes de su esencia eterna. Y aquí viene la promesa que te ofrezco. Si permaneces conmigo hasta el final de esta revelación completa, no solamente descubrirás estos 3 nombres ocultos, sino que te explicaré detalladamente cuáles eran las actividades específicas, los roles precisos y las responsabilidades exactas que Cristo desempeñaba durante esa época anterior a su encarnación. Algunas de estas actividades van a dejarte completamente pasmado. El secreto del Logos, mucho más que una simple expresión. Vamos a sumergirnos en el primer nombre oculto, y te advierto que lo que estás por descubrir va a expandir tu mente de formas que no anticipabas. Juan nos presenta una declaración absolutamente revolucionaria que durante siglos ha sido incomprendida. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él, y sin Él no fue creado nada de cuanto existe. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Ahora bien, la mayoría de las personas leen esto y piensan, claro, el Verbo se refiere a Jesús, ya lo entendía. Pero están perdiendo completamente la profundidad revolucionaria de lo que Juan está descubriendo aquí. Esta mención del Verbo se refiere directamente a Jesús, pero detente un instante y hazme esta pregunta. ¿Por qué Juan decidió emplear este término específico? ¿Por qué no simplemente mencionar Jesús desde el comienzo? ¿Por qué utilizar esta palabra enigmática que requiere explicación? Aquí es donde la revelación se transforma en absolutamente fascinante y donde la mayoría de maestros se quedan cortos en su interpretación. En las civilizaciones antiguas, los nombres poseían una profundidad de significado extraordinaria que nosotros, en el mundo contemporáneo, hemos perdido por completo. No funcionaban como simples etiquetas identificativas que colocamos a nuestros hijos porque nos agrada su sonido, sino que revelaban la esencia, el propósito, el destino e incluso las características de personalidad de quien los portaba. El término Verbo comunica el papel fundamental de Jesús en transmitir la verdad divina a la humanidad. Pero espera, porque la profundidad de este concepto va mucho más allá de lo que podríamos imaginar inicialmente. Aquí viene la parte técnica que te va a cautivar. El Nuevo Testamento emplea 2 palabras griegas completamente distintivas para describir este concepto de palabra, y comprender la diferencia entre ellas va a revolucionar tu entendimiento. Rema y logos. Rema frecuentemente se refiere a una palabra pronunciada específicamente, una declaración concreta en un momento particular. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel anunció a María que concebiría al Hijo de Dios, ella respondió, «Que se cumpla en mí según tu palabra». Esta era una promesa específica, un rema, pronunciada por Dios para esa situación particular. Pero logos, y aquí es donde tu mente va a explotar, posee una dimensión mucho más profunda y cósmica.
no representa meramente una palabra aislada o una frase específica. Es el mensaje completo, el plan maestro divino, la comunicación total de Dios, su sabiduría perfecta, su voluntad absoluta, todo condensado en una expresión. Es precisamente este término logos que Juan utiliza al iniciar su evangelio. En el principio existía el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Aquí comenzamos a vislumbrar algo verdaderamente extraordinario que va a cambiar tu perspectiva para siempre. Esa palabra, ese mensaje completo de Dios al mundo, esa comunicación perfecta de su naturaleza y voluntad, se materializó en carne humana, se transformó físicamente en Jesús. Pero permíteme llevarte aún más profundo en este concepto. En la filosofía griega antigua, logos representaba el principio racional que gobernaba el universo, la razón divina, la sabiduría que mantenía todo en orden. Juan tomó este concepto familiar para sus lectores y lo revolucionó completamente al declarar que este logos no era una idea abstracta, sino una persona real, Jesús. Déjame hacerte una pregunta personal que quiero que consideres seriamente. ¿Alguna vez te has sentido completamente desconectado de Dios, como si fuera una fuerza distante e inalcanzable? Tal vez esta comprensión profunda del concepto de logos te ayude a experimentar una cercanía mayor con Él. Cuando Jesús caminó entre nosotros, no solamente impartía enseñanzas o realizaba milagros. Él era la comunicación viviente de Dios. Nos estaba mostrando directamente en carne y hueso la naturaleza exacta de Dios. Juan 14:9 declara algo revolucionario. El que me ha contemplado a mí, ha contemplado al Padre. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta declaración? Dios ya no permanecía distante en algún cielo lejano. No era una conceptualización abstracta o una fuerza impersonal. Estaba presente físicamente entre nosotros, sanando a los enfermos, amando a los marginados, perdonando a los pecadores, consolando a los afligidos. Pero aquí viene algo que te va a impactar. Este no constituía su único nombre en la eternidad pasada. La historia de la eternidad y las obras específicas de Jesús antes de la tierra aún guardan secretos increíbles por descubrir sobre sus actividades, roles y responsabilidades previas a su llegada al mundo. La revelación del Yo Soy, reclamando la identidad divina suprema. Ahora vamos a explorar el segundo nombre secreto de Jesús, y te advierto que esta revelación ha generado más controversia, más persecución y más intentos de eliminación en la historia que cualquier otra afirmación religiosa jamás pronunciada. ¿Recuerdas el encuentro histórico y absolutamente sobrenatural entre Moisés y la zarza ardiente? Ese momento transformó no solo la vida de Moisés, sino el rumbo de toda la historia humana. En ese momento trascendental, Dios reveló su identidad a Moisés con las palabras más poderosas jamás pronunciadas, Yo soy, en Éxodo 3:14, donde declaró, Yo soy el que soy. Pero permíteme explicarte la profundidad de esta declaración que la mayoría de personas pasa por alto completamente. Cuando Dios dijo, Yo soy el que soy, no estaba simplemente proporcionando su nombre como nosotros decimos, me llamo Juan o me llamo María. Estaba proclamando su existencia absoluta, su autosuficiencia completa, su eternidad sin principio ni fin. Estaba diciendo, mi existencia no depende de nada ni de nadie. Yo simplemente existo. Soy la fuente de toda existencia. Esta declaración era tan sagrada, tan poderosa, tan llena de autoridad divina, que los judíos desarrollaron una reverencia extraordinaria hacia ella. De hecho, consideraban este nombre tan santo que evitaban pronunciarlo en voz alta. Ahora, avancemos aproximadamente 1400 años hasta el Nuevo Testamento, específicamente a Juan 8:58,
donde Jesús hace una declaración que literalmente sacudió los cimientos del mundo religioso de su época y que sigue siendo controversial hasta el día de hoy. Los fariseos le estaban preguntando sobre su edad, cuestionando su autoridad, tratando de desacreditarlo. Y entonces Jesús pronuncia palabras que los dejaron completamente pasmados. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Detente un momento. ¿Captaste la magnitud absoluta de esta afirmación? ¿Entiendes lo que acababa de suceder? Jesús no dijo, antes de que Abraham existiera, yo existía, o yo estaba vivo, o yo era. No. Él deliberadamente, intencionalmente, usó las mismas palabras exactas que Dios había usado para identificarse ante Moisés. Yo soy. Jesús estaba reclamando para sí mismo el nombre divino exclusivo de Dios. Estaba declarando que él poseía la misma naturaleza eterna, la misma autoexistencia, la misma autoridad absoluta que el Dios que se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Esto significaba algo que era completamente escandaloso para sus oyentes. Jesús no era simplemente un maestro espiritual excepcional, no era solo un profeta poderoso, no era únicamente un hacedor de milagros. Él era y es Dios mismo en forma humana. Y si usted quiere recibir revelaciones y estudios exclusivos sobre las profecías y los misterios que aparecen en la Biblia, sepa que justo debajo de este video hay un botón que dice «Hacerse miembro». Al pulsarlo, usted podrá unirse a un grupo que recibe materiales y explicaciones que no se comparten públicamente, preparados con dedicación para quienes desean entender más la palabra. Imagínate si alguien en la actualidad se parara frente a ti y declarara con total seriedad: «Soy eterno, he existido desde siempre, he creado todo lo que observas, soy la fuente de toda vida». Probablemente lo considerarías completamente loco, ¿verdad? Llamarías a los servicios de salud mental inmediatamente. Exactamente esa fue la reacción inicial de los fariseos, excepto que había una diferencia crucial. En esta situación, Jesús no estaba bromeando, no estaba siendo metafórico, y las evidencias de su poder divino respaldaban sus palabras. Ellos comprendieron perfectamente lo que él estaba proclamando. Al pronunciar «Yo soy», Jesús se estaba identificando como el Dios eterno, el mismo Dios todopoderoso que dialogó con Moisés, que separó el Mar Rojo, que dio los 10 mandamientos. Para ellos, esto constituía la blasfemia más grave imaginable, un crimen que según la ley judía se castigaba obligatoriamente con la muerte por lapidación. Su ira se desbordó completamente. No solo se sintieron profundamente ofendidos, estaban listos para ejecutarlo inmediatamente con sus propias manos. Juan 8:59 nos cuenta lo que pasó después. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Estaban tan furiosos, tan convencidos de que había cometido blasfemia, que querían matarlo en ese mismo instante. Pero aquí viene algo fascinante. Ese no fue el único momento en que Jesús empleó esta declaración poderosa e incendiaria. De hecho, pronunció 7 declaraciones monumentales de «Yo soy» en el Evangelio de Juan, cada una revelando una faceta diferente de su identidad divina y cada una causando más controversia. Estas declaraciones no eran casuales. Eran revelaciones calculadas, progresivas, de quién era él realmente. Vamos a analizarlas una por una porque cada una te va a impactar de manera diferente. Primera declaración: yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Jesús se presenta como el alimento espiritual que satisface las necesidades más profundas y eternas del alma humana. No estaba hablando de comida física, sino de la nutrición espiritual que solo Él puede proporcionar. Segunda declaración: yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Aquí Jesús se declara como la fuente de toda iluminación espiritual, el que disipa las tinieblas de la ignorancia, el pecado y la muerte, ofreciendo esperanza en medio de la oscuridad más densa.
Tercera declaración. Yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:7. Jesús se describe como el único acceso legítimo y seguro al reino de Dios, ofreciendo protección, seguridad y salvación a quienes entran por él. Cuarta declaración. Yo soy el buen pastor. Juan 10:11. Como el pastor que voluntariamente entrega su vida por las ovejas, Jesús demuestra un amor sacrificial y un cuidado personal por cada uno de su pueblo. Quinta declaración. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Jesús declara poseer autoridad absoluta sobre la muerte y promete vida eterna a quienes confían en él. Esta no es solo esperanza futura, sino realidad presente. Sexta declaración. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Jesús se declara como el único medio de acceso al Padre, la fuente de toda verdad absoluta y la esencia de toda vida verdadera. Séptima declaración. Yo soy la vid verdadera. Juan 15:1. En esta metáfora profunda, Jesús enfatiza la importancia de permanecer conectados con Él para producir fruto espiritual genuino y duradero. Los fariseos intentaron eliminarlo múltiples veces después de estas declaraciones, pero fueron incapaces de lograrlo. ¿Por qué? Porque su momento designado divinamente aún no había llegado. Su muerte no sería resultado de la ira humana, sino de un plan divino perfectamente cronometrado. Cuando finalmente llegó ese momento en la cruz del Calvario, Él entregó voluntariamente su vida. Nadie se la quitó. Él la dio libremente. Y al hacerlo, demostró de manera definitiva que Él es el Yo Soy eterno, el Dios Todopoderoso, el Salvador del mundo. Pero incluso estas revelaciones poderosas del Yo Soy no cuentan la historia completa de su identidad preencarnada. El misterio del ángel del Señor. Apariciones preencarnadas de Cristo. Ahora vamos a adentrarnos en el tercer nombre secreto de Jesús. Y esta revelación va a transformar completamente la manera en que lees el Antiguo Testamento para siempre. A través de todo el Antiguo Testamento encontramos apariciones absolutamente misteriosas de alguien identificado como el ángel del Señor. Pero aquí está el giro fascinante que la mayoría de cristianos nunca han considerado. Este no es un ángel ordinario para nada. Este ángel del Señor era en realidad Jesús, apareciendo en manifestaciones preencarnadas siglos antes de su nacimiento en Belén. Estas apariciones no solo representan prefiguraciones o símbolos de Jesús, sino que son encuentros reales, literales, con Cristo antes de que tomara forma humana permanente. Déjame mostrarte evidencias específicas que van a volarte la mente. Encuentro con Agar, Génesis 16. Cuando Agar huye al desierto, se encuentra con el ángel del Señor junto a una fuente de agua. Pero observa cuidadosamente lo que sucede. Este ángel no solo habla en nombre de Dios, sino que habla como Dios, usando pronombres en primera persona. Le dice: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada. ¿Desde cuándo un ángel creado tiene autoridad para hacer promesas de multiplicación? Solo Dios tiene esa autoridad. La prueba de Abraham, Génesis 22. Cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, el ángel del Señor lo detiene. Pero nuevamente, este ángel habla como si fuera Dios mismo. Por mí mismo he jurado, dice Jehová. Un ángel creado jamás juraría por sí mismo en nombre de Dios. Solo Dios puede jurar por sí mismo. Jacob luchando, Génesis 32. Jacob lucha toda la noche con un hombre misterioso que resulta ser divino. Jacob declara: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Con quién luchó Jacob realmente? Con una manifestación preencarnada de Jesús. La zarza ardiente, Éxodo 3. Aunque el texto dice que Moisés vio al ángel del Señor en la zarza, inmediatamente después Dios mismo habla desde la zarza. ¿Cómo explicamos esta transición? Es la misma persona.
Jesús preencarnado manifestándose como el ángel del Señor. Balaam y su burra, Números 22. El ángel del Señor se aparece a Balaam con una espada en su mano, y Balaam se postra ante él en adoración. Los ángeles creados siempre rechazan la adoración y la dirigen hacia Dios, pero este ángel la acepta porque es Dios. Josué antes de Jericó, Josué 5. Un hombre aparece ante Josué con una espada desenvainada, identificándose como príncipe del ejército de Jehová. Josué se postra y lo adora, y este personaje misterioso le dice que se quite el calzado porque está en tierra santa. Solo la presencia de Dios santifica la tierra. Gedeón, Jueces 6. El ángel del Señor se aparece a Gedeón y acepta un sacrificio. Cuando el fuego consume la ofrenda, Gedeón exclama aterrorizado: «He visto al ángel del Señor cara a cara». Pero el Señor le responde: «Paz a ti, no tengas temor, no morirás». Esta es una teofanía, una aparición de Dios mismo. Los padres de Sansón, Jueces 13. El ángel del Señor anuncia el nacimiento de Sansón. Cuando Manoa ofrece un sacrificio, el ángel asciende en la llama del altar. Manoa dice a su esposa: «Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto». ¿Ves el patrón? En cada uno de estos encuentros, el ángel del Señor habla con autoridad divina, acepta adoración, hace promesas que solo Dios puede hacer, se identifica usando el nombre divino, es reconocido por los humanos como Dios mismo. Este ángel no solo transmite mensajes de Dios como un ángel creado normal. Él habla como Dios, actúa con la autoridad de Dios, acepta la adoración debida solo a Dios y es reconocido consistentemente como Dios mismo por quienes lo encuentran. La única explicación lógica es que estas son manifestaciones preencarnadas de Jesús. Cristo no comenzó a existir en Belén. Él había estado apareciendo a la humanidad durante milenios, preparando el camino para su encarnación permanente. Pero aquí viene algo aún más fascinante. ¿Por qué aparecía como ángel? La palabra ángel simplemente significa mensajero. Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, frecuentemente actuaba como el mensajero del Padre, el revelador de la voluntad divina, el comunicador de los planes de Dios. Estas apariciones del ángel del Señor nos muestran que Jesús ha estado activamente involucrado en la historia humana desde el principio, guiando, protegiendo, revelando y preparando el camino para la redención. Las profecías mesiánicas, desvelando la naturaleza eterna siglos antes. Ahora vamos a explorar algo absolutamente extraordinario. Cómo los profetas del Antiguo Testamento, escribiendo siglos antes del nacimiento de Jesús, recibieron revelaciones específicas sobre su naturaleza eterna y preexistente. Las profecías mesiánicas no solo predicen la venida de Jesús, sino que revelan aspectos increíbles de su identidad eterna, que confirman todo lo que hemos estado descubriendo sobre sus nombres preencarnados. Isaías 9:6. Los títulos eternos. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el dominio estará sobre su hombro. Y se llamará su nombre: Consejero admirable, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Analicemos cada título porque cada uno revela aspectos extraordinarios de su naturaleza preencarnada. Consejero admirable. Esto revela que Jesús, desde la eternidad, ha sido la fuente de toda sabiduría divina. Antes de crear el mundo, Él ya era el consejero perfecto, la mente maestra detrás de todos los planes de Dios. Dios poderoso, el Gibor en hebreo, el guerrero divino, el todopoderoso. Isaías no está llamando a Jesús un Dios o divino, lo está identificando como Dios poderoso, el mismo título usado exclusivamente para Yahweh, Padre eterno, Aviad, el Padre de la eternidad. Esto no significa que Jesús sea el Padre de la Trinidad, sino que Él es el originador de la vida eterna, el que da vida eterna, el que ha existido desde la eternidad, Príncipe de paz.
el que establece paz no solo entre Dios y la humanidad, sino que es la fuente de toda paz verdadera en el universo. Miqueas 5:2, la eternidad explícita. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía es absolutamente extraordinaria porque identifica específicamente el lugar de nacimiento de Jesús, pero inmediatamente establece que sus salidas, actividades, manifestaciones, son desde los días de la eternidad. Confirma que aunque nacería en Belén, su existencia y actividades se extienden hacia atrás en el tiempo sin principio. Daniel 7:13-14. El Hijo del Hombre Eterno. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel ve a alguien que es llamado Hijo de Hombre, título que Jesús usó constantemente para sí mismo, recibiendo un reino eterno del anciano de días. Esto muestra una escena celestial eterna, donde Jesús ya tenía posición y autoridad divina. La oración más reveladora de Jesús, Juan 17. En Juan 17 encontramos la oración más profunda y reveladora que Jesús jamás pronunció públicamente. Esta oración constituye mucho más que una conversación íntima con su Padre Celestial. Es una ventana extraordinaria hacia la relación eterna entre el Padre y el Hijo que existía mucho antes de la creación del mundo. Jesús ora por su glorificación, pero escucha cuidadosamente, no de manera egoísta o ambiciosa. Su deseo de ser glorificado está perfectamente conectado con la glorificación del Padre en un plan eterno de amor y redención. Jesús declara en Juan 17:1-5, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, así como le has dado autoridad sobre toda carne, para que otorgue vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, completando la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que compartía contigo antes de que el mundo existiera. ¿Captaste esa frase final? La gloria que compartía contigo antes de que el mundo existiera. Jesús está hablando de una gloria preexistente, de una relación íntima, de una posición que él tenía con el Padre antes de que cualquier estrella brillara, antes de que cualquier planeta existiera, antes de que el tiempo mismo fuera creado. Este pasaje revela algo extraordinario. La gloria compartida entre el Padre y el Hijo desde la eternidad, una relación de amor perfecto que existía antes de la creación, un plan conjunto para la redención que fue concebido en la eternidad pasada, la evidencia clara de que Jesús no fue un ser creado, sino que siempre ha existido en unidad perfecta con el Padre Jesús como agente activo de la creación. El apóstol Pablo, en Colosenses 1:16-17, nos revela algo que debería cambiar completamente nuestra perspectiva sobre quién es Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Esto no es poesía o metáfora. Pablo está declarando hechos específicos sobre la participación activa de Jesús en la creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Jesús fue el agente activo de la creación. Todo fue creado por medio de Él. Él fue el instrumento divino utilizado, y para Él fue también el propósito final de la creación. Él existe antes de todas las cosas.
Su preexistencia es absoluta. En Él, todas las cosas subsisten. Él mantiene activamente el universo en existencia. Imagínate, cuando contemplas una puesta de sol, estás viendo la obra de las manos de Jesús. Cuando observas las galaxias a través de un telescopio, estás contemplando su creatividad. Cuando estudias la complejidad de una célula, estás admirando su ingeniería divina. Hebreos 1, 2, 3 lo confirma. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que le hacía Jesús específicamente antes de la encarnación. Ahora llegamos a la pregunta que prometimos responder desde el principio. ¿Qué actividades específicas realizaba Jesús durante toda esa eternidad antes de venir a la tierra? Basándonos en las Escrituras, podemos identificar al menos 5 roles específicos. 1. Participación en los consejos divinos. Jesús participaba activamente en las decisiones eternas de la Trinidad. El plan de redención no fue una idea de último momento después de la caída del hombre. Fue concebido en la eternidad pasada con la participación completa del Hijo. 2. Revelación progresiva. Como hemos visto, Jesús se manifestaba como el ángel del Señor, revelando gradualmente la naturaleza de Dios a la humanidad y preparando el camino para su encarnación completa. 3. Mantenimiento del universo. Colosenses nos dice que, en Él, todas las cosas subsisten. Esto significa que Jesús ha estado activamente sosteniendo el universo, manteniendo las leyes físicas, preservando la vida. 4. Intercesión eterna. Aunque su papel como sumo sacerdote se hizo evidente después de su sacrificio, su corazón de intercesión y mediación existía desde la eternidad. 5. Relación de amor con el Padre. Juan 17 nos da una ventana a una relación de amor perfecto, comunicación constante y gloria compartida que existía desde antes de la fundación del mundo. En el libro de Apocalipsis, Juan recibe una visión extraordinaria que nos muestra a Jesús en su majestad celestial completa, revelando cómo apareció antes de su encarnación y cómo aparece ahora en su gloria restaurada. Apocalipsis 1, 13, 18 describe: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esta visión extraordinaria nos revela: cabello blanco como la nieve, simbolizando su eternidad y sabiduría antigua, ojos como llama de fuego, su capacidad de ver y conocer todas las cosas, voz como estruendo de muchas aguas, su autoridad absoluta y poder creativo, rostro como el sol en su fuerza, su gloria divina que no puede ser ocultada. Esta es la misma persona que caminó humildemente por las calles polvorientas de Nazaret, que durmió en una barca durante una tormenta, que lloró en la tumba de Lázaro. Pero ahora Juan lo ve en su gloria eterna restaurada. La Trinidad en acción, unidad eterna. La doctrina de la Trinidad, aunque compleja, es fundamental para comprender completamente quién era Jesús antes de su encarnación. Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, comparte una relación eterna e inseparable con el Padre y el Espíritu Santo. Esta unidad trinitaria se refleja en Mateo 28, 19. Por tanto,
Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Observa que dice en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tres nombres, sino un nombre compartido por tres personas divinas distintas pero unificadas. Desde la eternidad pasada, Jesús ha estado en perfecta unidad de propósito, voluntad y acción con el Padre y el Espíritu Santo. Cuando vemos a Jesús actuar en el Antiguo Testamento como el ángel del Señor, estamos viendo a la Trinidad en acción. El plan redentor eterno. Uno de los aspectos más extraordinarios de la preexistencia de Jesús es que el plan de redención no fue una reacción divina a la caída del hombre. Fue un plan concebido en la eternidad pasada. Efesios 1:4 declara: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 1 Pedro 1:19-20 añade: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto significa que antes de que Adán y Eva fueran creados, antes de que el jardín del Edén existiera, Jesús ya había aceptado voluntariamente convertirse en el sacrificio por los pecados de la humanidad. Su amor por nosotros es literalmente eterno. La transformación personal que esta revelación debe generar después de este viaje extraordinario a través de las Escrituras, confío en que tu comprensión de quién es Jesús haya sido revolucionada para siempre. Hemos descubierto que Jesús no es simplemente un personaje histórico excepcional o un maestro moral admirable. Él es el Logos eterno, la comunicación perfecta de Dios, la sabiduría divina encarnada, el Yo Soy, el Dios autoexistente que comparte la naturaleza divina con el Padre, el ángel del Señor, el revelador activo de Dios a través de toda la historia del Antiguo Testamento. Su vida, muerte y resurrección no fueron eventos aislados, sino la culminación de un plan eterno concebido en el amor infinito de la Trinidad antes de la fundación del mundo. Cuando contemplas a Jesús orando en el jardín de Getsemaní, ahora sabes que este era el mismo ser que participó en la creación del universo. Cuando lo ves sanando a los enfermos, reconoces al consejero admirable en acción. Cuando murió en la cruz, comprendes que era el Yo Soy, eterno, quien se sacrificó voluntariamente por ti. El impacto revolucionario en tu relación diaria con Dios. Esta revelación debería impactarte profundamente en tu vida cotidiana de maneras específicas y transformadoras. No estás siguiendo a un simple maestro religioso del pasado cuyas enseñanzas pueden inspirarte ocasionalmente. Estás en una relación íntima y personal con el mismísimo Creador del universo que decidió hacerse hombre para redimirte. Esto significa que cuando oras, no estás hablando con alguien que apenas comprende tus luchas humanas. Estás conversando con quien diseñó cada célula de tu cuerpo, quien conoce cada pensamiento antes de que lo pienses, quien ha experimentado personalmente el dolor, la tentación, la traición y la muerte. Cuando enfrentas desafíos que parecen imposibles, recuerda que estás conectado con quien habló y las galaxias llegaron a existir, quien mantiene cada átomo del universo en su lugar con su palabra poderosa. No hay situación demasiado compleja, no hay problema demasiado grande para quien es el Logos eterno. La seguridad inquebrantable de su amor eterno. Uno de los aspectos más reconfortantes de comprender la preexistencia de Jesús es darte cuenta de que su amor por ti no comenzó cuando naciste, ni siquiera cuando Él nació en Belén. Su amor por ti es tan eterno como Él mismo. Antes de que tus padres se conocieran, antes de que tu país existiera, antes de que la tierra fuera formada, Jesús ya te amaba con un amor perfecto
e incondicional. En los consejos eternos de la Trinidad, tu nombre ya estaba escrito, tu redención ya estaba planeada, tu destino eterno ya estaba asegurado. Las implicaciones prácticas para tu fe diaria. Comprender quién es realmente Jesús debe transformar la manera en que vives cada día. En los momentos de duda, cuando cuestiones si Dios realmente se preocupa por ti, recuerda que el Creador del universo dejó voluntariamente su gloria celestial para vivir entre nosotros, experimentar nuestros dolores y morir por nuestros pecados. En los tiempos de soledad, nunca estás verdaderamente solo porque el Yo Soy eterno, quien existe fuera del tiempo y el espacio, ha prometido estar contigo siempre, hasta el fin del mundo. Cuando enfrentes la injusticia, el juez eterno, quien un día enderezará todas las cosas, conoce perfectamente cada situación injusta que has enfrentado y tiene el poder absoluto para traer justicia perfecta. En momentos de confusión, el Logos divino, la sabiduría perfecta encarnada, puede guiarte a través de cualquier situación confusa porque Él ve el final desde el principio. Durante las pruebas físicas o emocionales, Jesús, quien experimentó tentación, dolor, traición y muerte, comprende completamente lo que estás pasando y tiene el poder para sostenerte. La responsabilidad que conlleva este conocimiento. Con este entendimiento profundo de la identidad eterna de Jesús, viene también una gran responsabilidad. No puedes seguir viviendo como si fuera simplemente un personaje histórico interesante o una figura religiosa entre muchas otras. Si Jesús es realmente quien las Escrituras declaran que es, el Logos eterno, el Yo Soy divino, el ángel del Señor preencarnado, entonces toda tu vida debe girar alrededor de esta realidad central. Cada decisión, cada palabra, cada pensamiento debe ser filtrado a través de esta verdad transformadora. Esto no significa vivir bajo condenación o legalismo, sino en la libertad gloriosa de saber que perteneces completamente al Creador y sustentador del universo, que te ama con un amor eterno e incondicional. Si esta exploración ha expandido tu comprensión y encendido una pasión más profunda por conocer a Jesús, eres exactamente el tipo de persona que necesita continuar esta aventura de descubrimiento espiritual. Hay secretos aún más profundos, esperando ser desvelados en futuros contenidos, que cambiarán completamente tu perspectiva sobre la naturaleza de Dios, el propósito eterno de la humanidad y el destino final del universo que muy pocos creyentes han considerado seriamente. Los misterios futuros que aguardan tu descubrimiento. Lo que hemos explorado hoy representa únicamente la superficie de una realidad infinitamente más profunda y extraordinaria. En las próximas revelaciones, desentrañaremos los nombres secretos adicionales que Dios mismo usa en las Escrituras hebreas, nombres tan poderosos que su pronunciación correcta era considerada capaz de mover montañas y abrir dimensiones espirituales completamente nuevas. Descubriremos también las actividades específicas que cada miembro de la Trinidad realizaba durante los concilios divinos antes de la creación, conversaciones celestiales que determinaron no solo el destino de la humanidad, sino el propósito eterno de cada galaxia, cada estrella, cada forma de vida en el universo entero. Estos diálogos eternos contienen secretos sobre tu propósito personal que cambiarán radicalmente la manera en que ves tu existencia. Las profecías aún sin cumplir que podrían suceder. Hoy, además, exploraremos las profecías bíblicas más extraordinarias que aún aguardan su cumplimiento total, eventos que podrían desarrollarse en nuestra generación y que involucran manifestaciones sobrenaturales de la presencia divina que eclipsarán todo lo que la humanidad ha presenciado anteriormente.
Estos eventos futuros están íntimamente conectados con la identidad eterna de Jesús que acabamos de descubrir. El llamado personal a una transformación más profunda. Tu encuentro con estas verdades sobre la identidad preencarnada de Jesús no debe terminar como mera información intelectual fascinante. Debe convertirse en el catalizador para una transformación espiritual tan profunda que las personas a tu alrededor noten un cambio radical en tu manera de vivir, amar y enfrentar los desafíos de la vida. La invitación a formar parte de algo extraordinario. Este momento representa una invitación divina para que formes parte de una comunidad de buscadores de verdades profundas. Personas que no se conforman con respuestas superficiales, sino que anhelan conocer los misterios más profundos de Dios. En los próximos contenidos, no solo descubrirás más secretos bíblicos extraordinarios, sino que aprenderás a aplicar este conocimiento para experimentar una relación con Dios de una intimidad y poder que la mayoría de creyentes nunca imagina posible. ¿Sabías que Jesús ya existía mucho antes de nacer en Belén? Esta es una pregunta profunda que ha inquietado a teólogos durante siglos. ¿Su identidad comenzó únicamente cuando María lo dio a luz en aquel humilde establo? ¿O hay algo infinitamente más profundo en su esencia divina? Esto no es una simple curiosidad. Es una interrogante que ha dividido iglesias, ha generado debates durante milenios y ha transformado la vida de millones de personas alrededor del mundo. Quédate conmigo por unos minutos. Lo que vas a descubrir hoy no solo puede revolucionar tu comprensión de las Escrituras, sino también cambiar para siempre tu relación personal con Cristo. Imagina por un instante que pudieras viajar en el tiempo, retroceder miles de años, incluso antes de la creación del universo, y presenciar una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un plan eterno, pensado por amor a ti. Escuchas a Jesús decir: yo iré, yo me haré humano, yo moriré por ellos. Eso no es una historia, es real y tiene todo que ver contigo. Embárcate conmigo en esta travesía. Vamos a explorar uno de los misterios más poderosos de la fe cristiana y te aseguro, cada segundo que inviertas aquí valdrá la pena. Durante milenios, las mentes más brillantes de la humanidad se han formulado interrogantes fascinantes sobre el Cristo. ¿De dónde procedía exactamente? ¿Por cuánto tiempo ha mantenido su existencia? ¿Cuáles eran sus actividades específicas en la eternidad pasada? Pero aquí está la revelación que cambiará tu perspectiva. Jesús mismo proporcionó respuestas detalladas a estos enigmas. Las Sagradas Escrituras nos ofrecen indicios extraordinarios que la mayoría de los cristianos jamás han descubierto. Permíteme compartir contigo una historia que ilustra perfectamente este misterio. En el año 325 d.C., el emperador romano Constantino convocó el Concilio de Nicea precisamente para resolver esta pregunta: ¿quién era realmente Jesús antes de nacer? Los debates fueron tan intensos que algunos teólogos literalmente se pelearon físicamente en el concilio. ¿Por qué? Porque entender la identidad preencarnada de Jesús determina completamente nuestra comprensión de la salvación, de Dios y de nuestro propósito eterno. Iniciemos con lo fundamental. El nombre Jesús tiene sus raíces en el término griego Yesous, que deriva del hebreo Yeshua. Pero aquí viene el detalle fascinante que la mayoría desconoce. Yeshua no es simplemente un nombre, es una declaración profética que significa Yahvé es salvación. Cada vez que alguien pronunciaba Jesús en el primer siglo, estaba declarando involuntariamente que Yahvé mismo había venido a salvar. Era una confesión teológica oculta en un nombre común. Sin embargo, aquí surge el detalle que transformará tu comprensión. La existencia de nuestro Salvador no tuvo su inicio en aquella noche estrellada de Belén. Las Escrituras nos revelan categóricamente que Él ya existía muchísimo antes de aquel momento sagrado en el pesebre.
De hecho, la Biblia nos enseña que Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Hebreos 13:8. Esto significa que el Jesús que caminó por las calles de Jerusalén es exactamente el mismo que existía antes de la creación del tiempo mismo. Entonces, ¿cómo era llamado durante esa época previa a la encarnación? Aquí está la revelación extraordinaria. No se trata de un único nombre. Son 3 designaciones diferentes y poderosas, cada una revelando aspectos únicos de su naturaleza divina. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás, y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. El apóstol Juan, quien había recostado su cabeza en el pecho de Jesús durante la última cena, nos revela una verdad que había contemplado durante décadas de reflexión. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios mismo. Pero detente aquí conmigo por un momento. Juan no escogió estas palabras al azar. Cada término griego fue seleccionado meticulosamente para revelar verdades profundas sobre la identidad eterna de Jesús. Cuando Juan escribió en el principio, utilizó la palabra griega arche. Esta no se refiere simplemente a un punto de partida cronológico, sino al principio absoluto de todo lo que existe. Juan está declarando que cuando absolutamente nada existía, ni tiempo, ni espacio, ni materia, la palabra ya estaba allí. Imagínate por un momento la escena. Antes de que existiera el primer átomo, antes de que se formara la primera galaxia, antes de que el tiempo mismo comenzara a fluir, allí estaba Jesús, la palabra eterna, en perfecta comunión con el Padre. Pero ¿por qué llamarlo la palabra? ¿Por qué no utilizar otro término como el príncipe o el rey? En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Aquí es donde la narrativa se vuelve absolutamente fascinante. En las civilizaciones antiguas, especialmente en la cultura hebrea, las palabras no eran simplemente sonidos o símbolos escritos. Las palabras poseían poder creativo real. Cuando Dios habló en Génesis 1, sus palabras literalmente crearon la realidad. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No hubo esfuerzo, no hubo lucha, no hubo herramientas, simplemente la palabra, y la creación respondió instantáneamente. Jesús es llamado la palabra, porque Él es la expresión completa y perfecta de todo lo que Dios desea comunicar a la humanidad. No es una palabra entre muchas, sino la palabra definitiva, final y completa. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo,
quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Pero aquí está el detalle que revolucionará tu comprensión. El Nuevo Testamento emplea dos vocablos griegos completamente diferentes para describir la palabra de Dios: rema y logos. Rema se refiere a una palabra específica hablada en un momento particular. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel anunció a María que concebiría al Hijo de Dios, ella respondió: hágase conmigo conforme a tu rema. Era una palabra específica, una promesa particular para un momento específico. Pero logos trasciende completamente esta definición. Logos no representa solamente una palabra aislada, sino la razón eterna, la sabiduría suprema, el plan maestro que existía en la mente de Dios desde antes de la creación. Es la suma total de todo lo que Dios desea revelar sobre sí mismo. Los filósofos griegos habían especulado durante siglos sobre el logos como el principio racional que gobierna el universo. Pero Juan, bajo inspiración divina, declaró algo revolucionario. Ese logos que han estado buscando, ese principio eterno que da sentido a todo, no es una idea abstracta, es una persona, es Jesús. Cuando Juan escribió "y el logos se hizo carne", estaba declarando que la sabiduría eterna de Dios, el plan maestro del universo, la razón misma de la existencia, se había convertido en un ser humano que caminaba entre nosotros. Ahora permíteme llevarte a uno de los momentos más dramáticos y reveladores en toda la Biblia. Estamos en el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí. Moisés, un pastor de ovejas de 80 años, está realizando su rutina diaria cuando algo extraordinario captura su atención. Una zarza arde con fuego brillante, pero no se consume. Moisés se acerca para investigar este fenómeno imposible y de repente escucha una voz que le dice: Moisés, Moisés, no te acerques más, quita tu calzado, porque el lugar donde estás es tierra santa. En ese momento sagrado, Dios revela su nombre más íntimo y personal: Yo soy el que soy. En hebreo, Eyeh Asher Eyeh. Este nombre revela que Dios es el ser autoexistente, eterno, inmutable. No depende de nada ni de nadie para su existencia. Avancemos ahora 1500 años en el tiempo. Jesús está en el templo de Jerusalén, rodeado de fariseos hostiles que buscan cualquier excusa para acusarlo. La tensión es palpable. Estos líderes religiosos están cuestionando la autoridad de Jesús y su relación con Abraham. Y entonces sucede algo que cambiaría la historia para siempre. Jesús, mirando directamente a los ojos de estos líderes religiosos, pronuncia estas palabras que resuenan como un trueno en el templo. Antes que Abraham existiera, yo soy. ¿Captaste la profundidad explosiva de esta declaración? Jesús no dijo yo era o yo existía, dijo yo soy, empleando exactamente el mismo nombre sagrado que Dios había revelado a Moisés en la zarza ardiente. Los fariseos inmediatamente comprendieron las implicaciones teológicas de esta declaración. No había ambigüedad, no había malentendido. Jesús estaba reclamando directamente la identidad divina. Se estaba declarando como el Dios eterno, el mismo que había liberado a Israel de Egipto. Su reacción fue instantánea y violenta. Tomaron piedras para apedrearlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque según la ley judía, reclamar ser Dios constituía blasfemia, un delito castigado con la muerte por lapidación. Pero aquí está el detalle extraordinario. Jesús no se retractó. No dijo, esperen, malentendieron lo que quise decir. Simplemente desapareció de en medio de ellos, demostrando su poder sobrenatural. Esta no fue la única ocasión en que Jesús empleó yo soy. De hecho, a lo largo del Evangelio de Juan, Jesús pronuncia 7 declaraciones extraordinarias utilizando yo soy, cada una revelando aspectos diferentes de su identidad divina. Primera declaración: yo soy el pan de vida. Juan 6:35.
En una época donde el hambre era una realidad constante, Jesús declaró ser el alimento que satisface el hambre más profunda del alma humana. No hablaba de nutrición física, sino de la necesidad espiritual que solo Él puede llenar. Miles de personas lo siguieron después de ver la multiplicación de los panes y los peces, pero Jesús les reveló que el verdadero milagro no era el alimento temporal, sino el alimento eterno que Él ofrecía. Segunda declaración: yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Jesús pronunció estas palabras durante la fiesta de los tabernáculos, cuando enormes candelabros iluminaban el templo durante toda la noche. En ese contexto de celebración y luz, Jesús declaró ser la luz que disipa toda oscuridad espiritual. No una luz entre muchas, sino la luz que vence toda tiniebla. Tercera declaración: yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:7. En los tiempos bíblicos, los pastores literalmente dormían en la entrada del redil para proteger las ovejas. Jesús se presenta como esa puerta viviente que ofrece protección total y acceso seguro a la presencia de Dios. Cuarta declaración: yo soy el buen pastor. Juan 10:11. A diferencia de los pastores asalariados que huyen cuando aparece el peligro, Jesús se declara el pastor que entrega voluntariamente su vida por sus ovejas. Esta declaración señalaba directamente hacia el sacrificio que realizaría en la cruz. Quinta declaración: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Jesús pronunció estas palabras ante la tumba de Lázaro, momentos antes de resucitarlo. No dijo que daría vida o que conocía el camino a la vida, sino que Él es la vida misma. La vida eterna no es algo que Jesús posee, sino algo que Él es. Sexta declaración: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Esta es quizás la declaración más exclusiva en toda la Biblia. Jesús no ofreció múltiples opciones o caminos alternativos. Declaró ser el único camino posible al Padre, la única verdad absoluta y la única fuente de vida eterna. Séptima declaración: yo soy la vid verdadera. Juan 15:1. En esta metáfora final, Jesús enfatiza que la vida espiritual verdadera solo es posible en una relación íntima con Él. Sin esta conexión es imposible producir fruto espiritual auténtico. Ahora permíteme llevarte a una revelación que ha fascinado a los eruditos bíblicos durante siglos. A lo largo de las páginas del Antiguo Testamento encontramos apariciones verdaderamente misteriosas de una figura extraordinaria designada como el ángel del Señor. Pero aquí viene el descubrimiento que transformará tu comprensión de toda la Biblia. Este no es un ángel común y corriente. Este ángel del Señor era en realidad Jesús manifestándose antes de su encarnación, apareciendo a personajes clave siglos antes de su nacimiento en Belén. Comencemos con Génesis capítulo 16. Agar, la sierva egipcia de Sara, huye al desierto después de ser maltratada. Está desesperada, embarazada y completamente sola. En ese momento de absoluta desolación, el ángel del Señor se le aparece junto a una fuente de agua, pero observa cuidadosamente lo que sucede. Este ángel no solo transmite un mensaje de parte de Dios, sino que habla como si fuera Dios mismo. Le dice: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada por ser tan numerosa. Solo Dios tiene autoridad para hacer promesas sobre la multiplicación de descendencia. Este ángel está ejerciendo prerrogativas divinas, hablando con autoridad divina, haciendo promesas que solo Dios puede cumplir. En Génesis capítulo 22 encontramos una de las escenas más dramáticas de toda la Biblia. Dios ha pedido a Abraham que sacrifique a Isaac, su hijo de la promesa. Abraham, en obediencia total, construye un altar y está a punto de sacrificar a su hijo cuando el ángel del Señor interviene. Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios,
por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Nuevamente, este ángel habla como si fuera Dios mismo. Dice, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Si fuera simplemente un mensajero angélico, habría dicho, no le rehusaste a Dios tu hijo. Pero habla en primera persona, identificándose como Dios. En Génesis capítulo 32 encontramos uno de los episodios más misteriosos de toda la Biblia. Jacob lucha toda la noche con un hombre misterioso junto al río Jaboc. Pero al amanecer, Jacob se da cuenta de que no ha luchado con un hombre común, sino con Dios mismo. Jacob declara, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma, y el lugar es llamado Peniel, que significa rostro de Dios. Pero ¿cómo es posible que Jacob luchara físicamente con Dios? La respuesta es que luchó con Jesús preencarnado, quien tomó forma humana temporal para este encuentro extraordinario. Ya mencionamos este encuentro, pero consideremos más profundamente las implicaciones. En Éxodo capítulo 3, Moisés se encuentra con el ángel del Señor en la zarza ardiente. Pero observa la transición en el texto. Comienza hablando del ángel del Señor, pero inmediatamente cambia a Dios le habló desde la zarza. Este ángel del Señor se identifica como Yo soy el que soy, el nombre más sagrado de Dios. Nuevamente, encontramos evidencia de que este ángel no es un mensajero creado, sino una manifestación del Dios eterno. En Josué capítulo 5, mientras Josué se prepara para la conquista de Jericó, se encuentra con un hombre que empuña una espada. Cuando Josué pregunta si es amigo o enemigo, el hombre responde, Yo soy el príncipe del ejército de Jehová, ahora he venido. La respuesta de Josué es reveladora. Inmediatamente se postra y lo adora. Y este príncipe del ejército acepta la adoración, algo que un ángel creado jamás haría. Además, le dice a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Estas son exactamente las mismas palabras que Dios había dicho a Moisés en la zarza ardiente. Claramente, este príncipe del ejército es una manifestación de Jesús preencarnado. Ahora permíteme llevarte a través de una revelación que te dejará sin aliento. Cientos de años antes del nacimiento de Jesús, los profetas del Antiguo Testamento recibieron visiones extraordinarias sobre su identidad eterna y su misión redentora. En Isaías capítulo 9, versículo 6, encontramos una de las profecías más poderosas y detalladas sobre la identidad de Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Detengámonos en cada título, porque cada uno revela aspectos extraordinarios de la naturaleza divina de Jesús. Admirable, en hebreo, pele, que significa milagro o maravilla. Jesús es literalmente milagroso en su esencia. Todo en él trasciende la comprensión humana normal. Consejero, en hebreo, yoetz, que se refiere a alguien que da consejos sabios y estratégicos. Jesús posee la sabiduría suprema del universo y ofrece dirección perfecta para nuestras vidas. Dios fuerte, en hebreo, el Gibor. Esta es una designación que se usa exclusivamente para Dios Todopoderoso. Isaías está declarando inequívocamente que este niño que nacerá es Dios mismo manifestado en carne humana, Padre eterno, en hebreo, Avi Ad, que significa Padre de la eternidad.
Jesús no solo existe eternamente, sino que es el originador y sustentador de todo lo que existe para siempre. Príncipe de paz, en hebreo, Sar Shalom. Jesús es el gobernante supremo que establece paz verdadera y duradera, no solo entre naciones, sino entre Dios y la humanidad. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, encontramos otra profecía extraordinaria que revela la preexistencia eterna de Jesús. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La frase «desde los días de la eternidad» es absolutamente extraordinaria. En hebreo, Mi-Mei Olam, que literalmente significa «desde los días sin principio». Miqueas está declarando que aunque Jesús nacería en Belén, su existencia se remonta a la eternidad pasada. En Daniel capítulo 7, versículos 13-14, encontramos una visión profética extraordinaria. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Esta visión revela que Jesús, el Hijo del Hombre, recibe adoración universal y dominio eterno. Solo Dios puede recibir adoración de todos los pueblos, naciones y lenguas. En Salmos capítulo 110, versículo 4, encontramos una profecía extraordinaria sobre el sacerdocio eterno de Jesús. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta profecía revela que Jesús no solo sería rey, sino también sacerdote eterno. El orden de Melquisedec es superior al orden levítico porque no tiene principio ni fin, exactamente como Jesús mismo. En Zacarías capítulo 12, versículo 10, encontramos una profecía extraordinaria sobre la crucifixión. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, y se angustiarán por él como quien se angustia por el primogénito. Observa cuidadosamente. Dios dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. Esto significa que cuando Jesús fue crucificado, fue Dios mismo quien fue traspasado. La cruz no fue simplemente el sufrimiento de un hombre bueno, sino el sufrimiento del Dios eterno. En Malaquías capítulo 3, versículo 1, encontramos una profecía sobre la venida súbita del Señor. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta profecía revela que Jesús es llamado el Señor y el ángel del pacto. Cuando Jesús entró al templo, Dios mismo había entrado a su casa. Ahora permíteme llevarte al momento más íntimo y revelador en toda la vida terrenal de Jesús. Es la noche antes de su crucifixión. Los discípulos están confundidos y temerosos. El peso de la cruz se aproxima. Y en ese momento de máxima intensidad, Jesús eleva una oración que nos ofrece una ventana única hacia la eternidad. Juan, capítulo 17, comienza con Jesús orando por su propia glorificación, pero no de manera egoísta.
Observa cuidadosamente sus palabras. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta oración revela que la glorificación de Jesús y la glorificación del Padre están íntimamente conectadas. No pueden ser separadas. La gloria de uno es la gloria del otro. Jesús continúa, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Aquí Jesús revela que tiene autoridad sobre toda la humanidad. Esta no es una autoridad otorgada recientemente, sino una autoridad eterna que ahora se manifiesta en su ministerio terrenal. En el versículo 3, Jesús proporciona la definición más clara de la vida eterna en toda la Biblia. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no es simplemente existir para siempre. Es conocer íntimamente a Dios el Padre y a Jesucristo. Es una relación personal y transformadora que comienza ahora y continúa por toda la eternidad. En el versículo 4, Jesús declara: Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Pero ¿cómo puede Jesús decir que ha acabado la obra antes de morir en la cruz? Porque desde la perspectiva de la eternidad, la obra de salvación ya estaba completa. Jesús habla desde la perspectiva divina, donde el pasado, presente y futuro son una realidad simultánea. Y ahora viene la petición más extraordinaria en toda la Biblia. En el versículo 5 Jesús ora: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta oración revela verdades extraordinarias. Jesús existía antes de la creación del mundo. No comenzó a existir en Belén, sino que existía en la eternidad pasada. Jesús tenía gloria compartida con el Padre. Esta no era una gloria menor o derivada, sino gloria divina plena. Jesús temporalmente había dejado esta gloria. Su encarnación implicó un despojo voluntario de su gloria visible. Jesús anticipaba regresar a esta gloria. Después de completar su obra redentora, regresaría a la gloria eterna. En los versículos 6-19, Jesús ora específicamente por sus discípulos. Pero lo extraordinario es que habla de ellos como regalo del Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Esta oración revela que la salvación no es resultado de decisión humana únicamente, sino de la elección eterna del Padre y la obra redentora del Hijo. En los versículos 20-26, Jesús extiende su oración a todos los que creerían en Él a través del testimonio de los discípulos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto significa que hace 2000 años Jesús oró específicamente por ti. Si eres creyente, fuiste incluido en esta oración intercesora antes de que nacieras. Jesús ora por la unidad de todos los creyentes, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta unidad no es organizacional, sino espiritual. Es una unidad que refleja la unidad eterna entre el Padre y el Hijo. La oración concluye con una revelación extraordinaria: y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús revela que el amor entre el Padre y el Hijo es el mismo amor que puede habitar en nosotros. No es un amor similar o parecido, sino el mismo amor divino y eterno. Cuando Jesús ora: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, no está expresando una esperanza, sino declarando una realidad eterna. Esta oración revela que la seguridad del creyente no depende de su capacidad para mantenerse fiel, sino de la fidelidad del Padre para guardar a aquellos que le fueron dados. La frase «ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición». Pinto. 12.
confirma que la pérdida de Judas no fue una falla en el plan divino, sino su cumplimiento. Esto nos enseña que la soberanía de Dios opera incluso a través de la traición humana. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. B. 17. Esta petición revela el método divino de transformación. La palabra de Dios no solo informa, sino que transforma. La santificación no es un proceso que depende de esfuerzo humano, sino de la exposición continua a la verdad divina. La palabra santificar significa separar para uso sagrado. Jesús no ora para que sus discípulos escapen del mundo, sino para que sean transformados en Él, siendo sal y luz en medio de las tinieblas. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. 18. Esta declaración establece el fundamento de toda misión cristiana. Los discípulos no van como meros mensajeros, sino como representantes que llevan la misma autoridad y propósito que Cristo. La misión no es opcional para el creyente, es consecuencia natural de haber sido transformado por el amor divino. Así como el Padre envió al Hijo con un propósito redentor, el Hijo envía a sus discípulos con el mismo corazón redentor. La oración por la unidad no es un deseo piadoso, sino una estrategia evangelística, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bendo 21. La unidad auténtica entre los creyentes es la evidencia más poderosa de la realidad del Evangelio. Esta unidad trasciende denominaciones, culturas y generaciones. Es una unidad que solo puede ser explicada por la presencia del mismo Espíritu que unió al Padre y al Hijo desde la eternidad. La gloria que me diste, yo les he dado. 20:22. Esta afirmación es quizás la más extraordinaria de toda la oración. Jesús no solo promete que sus discípulos participarán de su gloria en el futuro, sino que declara que ya les ha sido dada. Esta gloria no es una recompensa por buen comportamiento, sino una participación en la naturaleza divina misma. Es la gloria que el Hijo tenía con el Padre antes de la fundación del mundo, ahora compartida con aquellos que creen, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Betty 26. Aquí llegamos al corazón mismo de la oración sacerdotal. El amor entre el Padre y el Hijo no es solo un ejemplo para nosotros, sino la realidad que puede habitar en nosotros. Este amor no es una emoción humana elevada, sino el amor que existía antes de la creación, el amor que motivó la encarnación, el amor que sostuvo a Cristo en la cruz, y el amor que garantiza nuestra glorificación eterna. Si entendemos que hace 2000 años Jesús oró específicamente por nosotros, nuestra perspectiva de la vida cristiana cambia radicalmente. No somos huérfanos espirituales tratando de encontrar nuestro camino, sino hijos amados, por los cuales el Hijo intercede continuamente. Cada desafío que enfrentamos, cada tentación que resistimos, cada acto de obediencia que realizamos, está respaldado por la oración intercesora de Cristo. Esta verdad debe llenarnos de confianza y valor. En un mundo dividido por ideologías, razas y clases sociales, los creyentes tenemos la oportunidad única de demostrar una unidad que trasciende todas las barreras humanas. Esta unidad no es uniformidad, sino armonía en la diversidad. Si hemos sido enviados como Cristo fue enviado, nuestra vida debe reflejar el mismo amor, la misma compasión y la misma determinación que caracterizaron su ministerio. No somos llamados a ser perfectos, sino a ser auténticos portadores del amor divino. La oración sacerdotal de Juan 17 no es solo un texto para estudiar, sino una realidad para vivir. Jesús continúa intercediendo por nosotros, el Padre continúa guardándonos y su amor continúa habitando en nosotros. Que esta verdad transforme no solo nuestro entendimiento, sino nuestra manera de vivir cada dia. Mas Jesus não termina sua oração apenas com palavras de proteção. Ele avança para algo ainda mais profundo, a unidade.
para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. Esta não é uma unidade superficial, baseada em concordar em tudo ou pensar igual. É uma unidade que reflete a própria natureza de Deus, a unidade trinitária. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos, mas perfeitamente unidos em essência, propósito e amor. Jesus está orando para que a igreja seja um testemunho vivo desta unidade divina. Quando os cristãos se amam genuinamente, mesmo em meio às diferenças, o mundo vê algo sobrenatural, vê uma prévia do reino de Deus. A aplicação prática. Em nossa era de polarização e divisões, esta oração nos desafia. Como podemos ser instrumentos de unidade em nossas famílias, igrejas e comunidades? Como podemos amar aqueles que pensam diferente de nós? Jesus então faz uma declaração que deveria nos deixar sem fôlego. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. João 17, 22. A glória de Deus, aquilo que revela sua natureza, sua presença, sua majestade, Jesus a compartilha conosco, não como espectadores distantes, mas como participantes ativos. Somos chamados a refletir a glória de Deus em nosso mundo. Esta glória não é um troféu que ganhamos, mas uma realidade que já possuímos em Cristo. É por isso que Paulo pode dizer: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3:18. Reflexão. Quando entendemos quem somos em Cristo, portadores da glória de Deus, nossa autoestima não depende mais da aprovação humana. Nossa identidade está ancorada em algo eterno e inabalável. Jesus finaliza sua oração com uma promessa e uma declaração profunda. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. João 17, 26. O amor do Pai por Jesus, aquele amor eterno, incondicional e perfeito, esse mesmo amor habitará em nós. Não é apenas que Deus nos ama, mas que o próprio amor de Deus se torna nossa experiência interior. Este amor não é sentimentalismo ou emoção passageira. É a força motriz que transforma comunidades, cura feridas, quebra barreiras e demonstra ao mundo que há uma realidade maior do que o que nossos olhos podem ver. Desafio. Como seria nossa vida se realmente acreditássemos que o amor de Deus por Jesus está em nós? Como isso mudaria nossa forma de tratar o cônjuge, os filhos, os colegas de trabalho, até mesmo aqueles que nos machucaram? A oração sacerdotal de João 17 não é apenas um registro histórico do que Jesus orou há 2000 anos. É uma realidade presente. Jesus continua intercedendo por nós hoje, conforme Hebreus 7:25 nos assegura. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isso significa que neste exato momento, Jesus está orando por você. Ele está pedindo ao Pai que te guarde do mal, que te santifique na verdade, que você experimente a unidade com outros cristãos e que o amor divino habite plenamente em seu coração. Convite final: que esta verdade nos motive a viver não apenas como pessoas perdoadas, mas como filhos amados, guardados, santificados e enviados. Que possamos ser resposta às orações de Jesus, vivendo de tal forma que o mundo veja nele, através de nós, a realidade do amor de Deus. A oração sacerdotal continua sendo respondida em cada vida transformada, em cada ato de amor, em cada momento de unidade entre os cristãos. Somos parte da resposta à oração de Jesus. Que privilégio, que responsabilidade, que glória! Te has detenido a pensar en algo absolutamente fascinante que podría cambiar todo lo que creías saber sobre la fe? Imagínate por un momento
¿Cómo se identificaba Jesús durante esos milenios infinitos antes de pisar la tierra? ¿Existía ya con el nombre que conocemos o su identidad era completamente diferente en las dimensiones celestiales? Pero espera, porque la pregunta se vuelve aún más intrigante. ¿Qué estaba haciendo exactamente durante toda esa eternidad antes de nacer como bebé en Belén? ¿Estaba simplemente esperando? ¿O tenía roles y responsabilidades específicas que desconocemos completamente? Esta pregunta, que parece simple, esconde uno de los misterios más profundos y revolucionarios de toda la Escritura. Y lo que estás a punto de descubrir no solamente transformará tu comprensión bíblica, sino que podría cambiar para siempre tu relación personal con lo divino. Hoy vamos a desentrañar secretos que han estado ocultos durante milenios. Revelaremos no uno, no dos, sino 3 nombres diferentes que Jesús tenía antes de su nacimiento. Y te adelanto algo que te va a impactar. Descubrirás actividades específicas que Él realizaba en la eternidad pasada que la mayoría de cristianos nunca han considerado. Prepárate para un viaje extraordinario a través de los textos sagrados más antiguos, donde desentrañaremos secretos milenarios sobre la verdadera identidad de Cristo antes de su manifestación humana. Te garantizo que lo que revelaremos hoy te dejará completamente sin palabras y con una perspectiva totalmente nueva de quién es realmente Jesús. La curiosidad universal sobre el origen de Cristo. A través de los siglos, la humanidad ha estado absolutamente obsesionada con preguntas fundamentales sobre Jesús que van mucho más allá de lo que la mayoría se atreve a preguntarse. ¿De dónde surgió realmente? ¿Cuántos milenios o tal vez billones de años lleva existiendo? ¿Cuáles eran sus actividades específicas en la eternidad pasada? Tenía conversaciones con el Padre, participaba en decisiones cósmicas, pero aquí viene algo que te va a sorprender. Aunque Cristo mismo proporcionó algunas respuestas a estos interrogantes durante su ministerio terrenal, las Escrituras están repletas de pistas extraordinarias que requieren una investigación detectivesca más profunda para ser completamente comprendidas. Y déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva. La mayoría de cristianos leen la Biblia sin darse cuenta de que están pasando por alto referencias increíbles a la vida preencarnada de Jesús que están escondidas a simple vista. Iniciemos nuestro análisis con los fundamentos que todos conocemos. El nombre Jesús tiene sus raíces en el término griego Jesús, que deriva del hebreo Yeshua, cuyo significado es Yahweh es salvación. Hasta aquí, todo suena familiar, ¿verdad? Sin embargo, aquí radica el primer descubrimiento absolutamente sorprendente que va a sacudir tus cimientos. La existencia de Cristo no tuvo su origen en aquella noche sagrada en Belén, para nada. Las Escrituras nos revelan categóricamente que Él existía mucho antes de ese momento histórico en el pesebre. Pero no estamos hablando de unos pocos años antes, ni siquiera de siglos. Estamos hablando de eternidad sin principio. Entonces surge la pregunta crucial que nos va a ocupar hoy. ¿Bajo qué identidad era conocido en aquellos tiempos eternos? ¿Cómo lo llamaban en el cielo? ¿Qué nombres usaba el Padre para dirigirse a Él? La respuesta es aún más asombrosa de lo que tu mente puede imaginar en este momento. No poseía únicamente una identidad, sino 3 nombres distintivos completamente diferentes que revelan aspectos fascinantes de su naturaleza eterna. Y aquí viene la promesa que te hago. Si permaneces hasta el final de este video de 30 minutos, no solo conocerás estos 3 nombres secretos, sino que te explicaremos detalladamente cuáles eran las actividades específicas, los roles concretos y las responsabilidades exactas que Cristo realizaba durante esa época previa a su encarnación. Algunas de estas actividades te van a dejar absolutamente perplejo. El misterio del Logos. Más
que una simple palabra. Vamos a sumergirnos en el primer nombre secreto, y te advierto que lo que estás a punto de descubrir va a expandir tu mente de maneras que no esperabas. Juan nos presenta una declaración absolutamente revolucionaria, que durante siglos ha sido malentendida. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él, y sin Él no fue creado nada de cuanto existe. Ahora la mayoría de las personas leen esto y piensan, sí, el Verbo se refiere a Jesús. Ya lo sabía. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pero están perdiendo completamente la profundidad revolucionaria de lo que Juan está revelando aquí. Esta referencia al Verbo se aplica directamente a Jesús, pero detente un momento y hazme esta pregunta. ¿Por qué Juan eligió utilizar este término específico? ¿Por qué no simplemente decir Jesús desde el principio? ¿Por qué usar esta palabra misteriosa que necesita explicación? Aquí es donde la revelación se vuelve absolutamente fascinante y donde la mayoría de predicadores se quedan cortos en su explicación. En las culturas antiguas, los nombres poseían una profundidad de significado extraordinaria que nosotros en el mundo moderno hemos perdido completamente. No funcionaban como simples etiquetas identificativas que ponemos a nuestros hijos porque nos gusta cómo suenan, sino que revelaban la esencia, el propósito, el destino e incluso las características de personalidad de quien los portaba. El término Verbo comunica el papel fundamental de Jesús en transmitir la verdad divina a la humanidad. Pero espera, porque la profundidad de este concepto va mucho más allá de lo que podríamos imaginar inicialmente. Aquí viene la parte técnica que te va a fascinar. El Nuevo Testamento emplea dos palabras griegas completamente distintivas para describir este concepto de palabra, y entender la diferencia entre ellas va a revolucionar tu comprensión. Rema y logos. Rema frecuentemente se refiere a una palabra pronunciada específicamente, una declaración concreta en un momento particular. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel comunicó a María que concebiría al Hijo de Dios, ella respondió, «Que se cumpla en mí según tu palabra». Esta era una promesa específica, un rema, pronunciada por Dios para esa situación particular. Pero logos, y aquí es donde tu mente va a explotar, posee una dimensión mucho más profunda y cósmica. No representa meramente una palabra aislada o una frase específica. Es el mensaje completo, el plan maestro divino, la comunicación total de Dios, su sabiduría perfecta, su voluntad absoluta, todo condensado en una expresión. Es precisamente este término logos que Juan utiliza al iniciar su evangelio. En el principio existía el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Aquí comenzamos a vislumbrar algo verdaderamente extraordinario que va a cambiar tu perspectiva para siempre. Esa palabra, ese mensaje completo de Dios al mundo, esa comunicación perfecta de su naturaleza y voluntad, se materializó en carne humana,
se transformó físicamente en Jesús, pero déjame llevarte aún más profundo en este concepto. En la filosofía griega antigua, Logos representaba el principio racional que gobernaba el universo, la razón divina, la sabiduría que mantenía todo en orden. Juan tomó este concepto familiar para sus lectores y lo revolucionó completamente al declarar que este Logos no era una idea abstracta, sino una persona real, Jesús. Permíteme hacerte una pregunta personal que quiero que consideres seriamente. ¿Alguna vez te has sentido completamente desconectado de Dios, como si fuera una fuerza distante e inalcanzable? Tal vez esta comprensión profunda del concepto de Logos te ayude a experimentar una cercanía mayor con Él. Cuando Jesús caminó entre nosotros, no solamente impartía enseñanzas o realizaba milagros. Él era la comunicación viviente de Dios. Nos estaba mostrando directamente en carne y hueso la naturaleza exacta de Dios. Juan 14:9 declara algo revolucionario. El que me ha contemplado a mí, ha contemplado al Padre. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta declaración? Dios ya no permanecía distante en algún cielo lejano. No era una conceptualización abstracta o una fuerza impersonal. Estaba presente físicamente entre nosotros, sanando a los enfermos, amando a los marginados, perdonando a los pecadores, consolando a los afligidos. Pero aquí viene algo que te va a impactar. Este no constituía su único nombre en la eternidad pasada. La historia de la eternidad y las obras específicas de Jesús antes de la tierra aún guardan secretos increíbles por descubrir sobre sus actividades, roles y responsabilidades previas a su llegada al mundo. La revelación del Yo Soy, reclamando la identidad divina absoluta. Ahora vamos a adentrarnos en el segundo nombre secreto de Jesús, y te advierto que esta revelación ha causado más controversia, más persecución y más intentos de asesinato en la historia que cualquier otra declaración religiosa jamás pronunciada. ¿Recuerdas el encuentro histórico y absolutamente sobrenatural entre Moisés y la zarza ardiente? Ese momento cambió no solo la vida de Moisés, sino el curso de toda la historia humana. En ese momento trascendental, Dios reveló su identidad a Moisés con las palabras más poderosas jamás pronunciadas, Yo soy, en Éxodo 3:14, donde declaró, Yo soy el que soy. Pero déjame explicarte la profundidad de esta declaración que la mayoría de personas pasa por alto completamente. Cuando Dios dijo, Yo soy el que soy, no estaba simplemente dando su nombre como nosotros decimos, me llamo Juan o me llamo María. Estaba declarando su existencia absoluta, su autosuficiencia completa, su eternidad sin principio ni fin. Estaba diciendo, mi existencia no depende de nada ni de nadie. Yo simplemente existo. Soy la fuente de toda existencia. Esta declaración era tan sagrada, tan poderosa, tan llena de autoridad divina, que los judíos desarrollaron una reverencia extraordinaria hacia ella. De hecho, consideraban este nombre tan santo que evitaban pronunciarlo en voz alta. Ahora, avancemos aproximadamente 1400 años hasta el Nuevo Testamento, específicamente a Juan 8:58, donde Jesús hace una declaración que literalmente sacudió los cimientos del mundo religioso de su época y que sigue siendo controversial hasta el día de hoy. Los fariseos le estaban preguntando sobre su edad, cuestionando su autoridad, tratando de desacreditarlo. Y entonces Jesús pronuncia palabras que los dejaron completamente pasmados. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Detente un momento. ¿Captaste la magnitud absoluta de esta afirmación? ¿Entiendes lo que acababa de suceder? Jesús no dijo, antes de que Abraham existiera, yo existía, o yo estaba vivo, o yo era. No, él deliberadamente, intencionalmente, usó las mismas palabras exactas que Dios había usado para identificarse ante Moisés. Yo soy.
Jesús estaba reclamando para sí mismo el nombre divino exclusivo de Dios. Estaba declarando que Él poseía la misma naturaleza eterna, la misma autoexistencia, la misma autoridad absoluta que el Dios que se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Esto significaba algo que era completamente escandaloso para sus oyentes. Jesús no era simplemente un maestro espiritual excepcional, no era solo un profeta poderoso, no era únicamente un hacedor de milagros. Él era y es Dios mismo en forma humana. Imagínate si alguien en la actualidad se parara frente a ti y declarara con total seriedad: soy eterno, he existido desde siempre, he creado todo lo que observas, soy la fuente de toda vida. Probablemente lo considerarías completamente loco, ¿verdad? Llamarías a los servicios de salud mental inmediatamente. Exactamente esa fue la reacción inicial de los fariseos, excepto que había una diferencia crucial. En esta situación, Jesús no estaba bromeando, no estaba siendo metafórico, y las evidencias de su poder divino respaldaban sus palabras. Ellos comprendieron perfectamente lo que él estaba proclamando. Al pronunciar "yo soy", Jesús se estaba identificando como el Dios eterno, el mismo Dios todopoderoso que dialogó con Moisés, que separó el Mar Rojo, que dio los 10 mandamientos. Para ellos, esto constituía la blasfemia más grave imaginable, un crimen que según la ley judía se castigaba obligatoriamente con la muerte por lapidación. Su ira se desbordó completamente. No solo se sintieron profundamente ofendidos, estaban listos para ejecutarlo inmediatamente con sus propias manos. Juan 8:59 nos cuenta lo que pasó después. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Estaban tan furiosos, tan convencidos de que había cometido blasfemia, que querían matarlo en ese mismo instante. Pero aquí viene algo fascinante. Ese no fue el único momento en que Jesús empleó esta declaración poderosa e incendiaria. De hecho, pronunció 7 declaraciones monumentales de "yo soy" en el Evangelio de Juan, cada una revelando una faceta diferente de su identidad divina y cada una causando más controversia. Estas declaraciones no eran casuales. Eran revelaciones calculadas, progresivas, de quién era Él realmente. Vamos a analizarlas una por una porque cada una te va a impactar de manera diferente. Primera declaración: yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Jesús se presenta como el alimento espiritual que satisface las necesidades más profundas y eternas del alma humana. No estaba hablando de comida física, sino de la nutrición espiritual que solo Él puede proporcionar. Segunda declaración: yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Aquí Jesús se declara como la fuente de toda iluminación espiritual, el que disipa las tinieblas de la ignorancia, el pecado y la muerte, ofreciendo esperanza en medio de la oscuridad más densa. Tercera declaración: yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:7. Jesús se describe como el único acceso legítimo y seguro al reino de Dios, ofreciendo protección, seguridad y salvación a quienes entran por Él. Cuarta declaración: yo soy el buen pastor. Juan 10:11. Como el pastor que voluntariamente entrega su vida por las ovejas, Jesús demuestra un amor sacrificial y un cuidado personal por cada uno de su pueblo. Quinta declaración: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Jesús declara poseer autoridad absoluta sobre la muerte y promete vida eterna a quienes confían en Él.